Hola, mis estimados maestros. Es un gusto poder volverlos a saludar en esta clase. Y bueno, sería nuestra última clase, pero es un tema que me gustaría hacerles llegar porque es muy importante y es hablar acerca de la asertividad. Propiamente de la asertividad, o mejor dicho, de la disciplina asertiva en el aula. Porque para que las actividades del aula puedan llevarse a cabo de una manera eficaz e imprescindible, eh, requiere un determinado nivel de disciplina, es decir, un cierto control del aula que permita un normal desarrollo del proceso de aprendizaje basado en la relación que existe entre conducta inadecuada y la baja autoestima. La disciplina asertiva ofrece estrategias correctivas, preventivas y de apoyo para lograr orden y control en las aulas en el marco de un adecuado clima educativo. Pero preguntémonos, ¿qué es la asertividad? Digamos que es el punto de equilibrio entre dos opuestos, que son la pasividad y la agresividad. Veamos un ejemplo que les permita distinguir claramente la diferencia entre un comportamiento pasivo, agresivo o asertivo. Imaginen que van a un bar a tomarse un café y el camarero, sin darse cuenta, queremos suponer, te lo sirven una taza sucia con restos de carmín. ¿Qué harías? ¿Qué harían? Un sujeto pasivo rehusaría decírselo al camarero y aunque a disgusto, se tomaría el café. Por el contrario, un sujeto agresivo vocearía al camarero y armaría pues un gran escándalo. El primero probablemente se vaya enfadado del bar, mientras que el segundo terminaría sintiéndose culpable por su actitud. Sin embargo, un sujeto asertivo se dirigiría al camarero y le pediría que educadamente le cambie la taza. ¿Qué quiero decir con esto? Que es capaz de controlar y ajustar su respuesta manteniendo una actitud a la vez respetuosa y respetable. Por tanto, la asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. En un contexto educativo, la disciplina asertiva se plantea como una forma de respuesta del maestro a la actitud de un alumno que está interfiriendo en el normal desarrollo de la clase y que por lo tanto requiere de medidas de confrontación. Los profesores somos asertivos cuando establecemos de manera clara lo que esperan de los alumnos y las consecuencias derivadas de su cumplimiento o incumplimiento. Entonces, obviamente los alumnos tienen una opción evidente: seguir las reglas o aceptar las consecuencias. Esta forma de disciplina que ha de ser aplicada cuando el alumno rompe las reglas establecidas por el profesor, adoptando un estilo de respuesta claro, firme, y no hostil, aplicando sanciones establecidas. Y de la misma manera, el comportamiento positivo o deseado de los estudiantes debe de ser tratado con igualdad de atención y reconocimiento. La diferencia es que un comportamiento esperado se recompensa al estudiante para mantener el comportamiento y ante un comportamiento inadecuado se sanciona al estudiante de una manera positiva para encaminarlo a un comportamiento esperado. Cuando se utiliza la disciplina asertiva en el aula, es necesario que los profesores tengan una lista con la norma de clase, las consecuencias de romper las reglas acordadas, recompensas positivas para quienes cumplan. Incluso me gustaría aconsejarles que los alumnos participaran en su elaboración y que éstas estuvieran expuestas en un lugar visible de la clase. Pero el estilo del profesor, maestros, es un elemento fundamental, porque pues, a menudo la ineficacia de la disciplina asertiva queda limitada por el estilo de los profesores. Bien, porque estos son demasiados débiles o pasivos, o por el contrario, porque siempre se muestran hostiles y agresivos. Los primeros, pues suelen ignorar la conducta del alumno o no son constantes en la aplicación de las sanciones establecidas. Los profesores hostiles tienden a condenar al alumno sin expresar con claridad qué debería hacer este o amenazan sencillamente al alumno, pero sin cumplir nunca esas amenazas por vagas o demasiado severas. Una respuesta asertiva
Por el contrario, transmite a los alumnos con claridad lo que se espera de ellos en tono tranquilo y firme, con confianza, sin dejarse desviar en discusiones sobre las reglas y sin desviar la atención del problema. ¿Cómo trabajar la asertividad en el aula? La asertividad, mis queridos maestros, requiere de constancia y tiempo. De nada sirve que un día nos dirijamos a un alumno con respeto y empatía y al siguiente le gritamos o mandamos a callar sin razón alguna. Ya vimos que las normas deben de ser claras, que el alumnado las conozca y entienda y sepas cuáles son las consecuencias de incumplirlas. Pero también les quiero dar algunos otros tips, como evitar la agresividad. La más evidente es la física, pero tampoco hay que optar por la psicológica, menos obvia, pero igualmente dañina. Hablar a gritos, recurrir al chantaje o dar malas contestaciones son formas de actuar que debemos evitar. Emociones. Es básico que a nuestros alumnos les enseñemos a identificarlas y a que la gestionen. Los niños deben de aprender desde pequeños que todas las emociones son válidas. También saber escuchar. Se trata de permitir que todo alumno se exprese, escucharlo de forma activa y aconsejarlo según sus demandas o necesidades. La resolución de conflictos es una cuestión clave en un centro educativo y que además, en mayor o menor medida, acabará surgiendo. Por eso, hay que enseñar a resolverlos sin violencia, a saber ceder, negociar, escuchar a los demás y ser capaces de llegar a acuerdos. Importante no ser demasiado intervencionista, ya que lo ideal es que aprendan a resolver los problemas por sí mismos. Y obviamente respeto es la clave de la asertividad. El respeto debe de ir en tres direcciones: hacia uno mismo, con el maestro o con el resto de los compañeros. Se deben de evitar las amenazas y castigos desproporcionados. Y por último está la autoestima. Trabajar el concepto de forma individual para que cada alumno conozca sus habilidades y aprenda a comunicarse. De lo contrario, sobre todo en el caso de los más tímidos, pueden adoptar una actitud pasiva, rechazando o evitando cualquier confrontación y renunciando a expresarse. Ejemplos. Les quiero dar también algunos ejemplos y actividades de comunicación asertiva. En una comunicación asertiva, el docente transmitirá siempre con claridad lo que quiere utilizando un tono tranquilo y firme. Es importante relacionar las acciones con sus consecuencias, no con el chantaje. Un ejemplo, en el caso de que un niño no quiera ponerse el zapato para salir al patio, se le tiene que explicar que si no lo hace, se moja los pies porque ha llovido y que puede lastimarse con las piedras. Una comunicación asertiva, no asertiva, perdón, sería decirle que si no se pone los zapatos, se quedará una semana sin recreo, sin jugar. La asertividad se trabaja en cada una de las acciones que se llevan a cabo dentro del contexto escolar, desde cómo le indicamos que deben ir uniformados hasta cómo resolver un conflicto en el receso o recreo por un balón. Además, se pueden realizar actividades específicas cuya complejidad dependerá de cada nivel educativa. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas? Pueden hacer juegos de rol, dividir las clases en grupos, cada uno asume un rol de comunicación asertiva, agresiva, pasiva, y cada equipo deberá pasar por todos los roles para que los alumnos perciban cuál es el más adecuado. Debates sobre temas de interés del grupo, y deben maestros de fomentar que todos participen y que el papel del moderador lo vayan asumiendo diferentes personas. Ahora, juegos en equipo. Pueden ponerle rompecabezas, trivias temáticos, incluso utilizar apps colaborativas. Así, al estar en equipo, tendrán que tomar decisiones en conjunto, aprender a negociar y a ceder para llegar a acuerdos. Y también, ¿por qué no? Dejarles juegos sobre resolución de conflictos. Uno muy recomendable es el de la telaraña. ¿En qué consiste? Formar una telaraña con un hilo cuerda, dejando hueco entre varios elementos que los alumnos deberán atravesar sin tocar. Y que para conseguirlo, pues deben de ayudarse entre sí.
Trabajar la asertividad en el aula, tanto a nivel grupal como individualizado, y contribuirá a formar personas más empáticas y respetuosas, capaces de establecer relaciones más equilibradas. Lógicamente, nadie es asertivo al 100% en todas las situaciones, pero sí es importante contar con las herramientas y estrategias necesarias para que en la medida de lo posible no optar por una comunicación o actitud agresiva o pasiva. Un gusto, maestros.